Buenas noches, mi nombre es María Camila, estudiante de Uniminuto y junto con mi compañero Juan Sebastián Romero, hoy les daremos a conocer el tema del apalancamiento en las empresas. Primero que todo, ¿qué es el apalancamiento? Nos dice que el apalancamiento es la relación entre capital propio e inversión total, es decir, la suma del capital propio más crédito. Esto se elabora en una operación financiera. Ahora vamos por los tipos de apalancamiento. Tenemos el primer apalancamiento que es el operativo. En este nos dice que se determina a partir de la división entre la tasa del crecimiento del beneficio y la tasa del crecimiento de las ventas. El segundo tipo es el apalancamiento financiero. Este apalancamiento financiero trata sobre los activos y sus rendimientos por un lado, y en la forma en que se financian dichos activos por otro lado. El concepto del apalancamiento financiero puede aplicarse a una multitud de instituciones, como en este caso pueden ser las empresas, las carteras de inversión e incluso en tu propia economía familiar. Por ejemplo, consideramos una fábrica de 2 millones de euros, como pueden ser edificios, máquinas, existencias, etc. Estos activos generan unos ingresos netos anuales de 200.000 euros a la compañía. Por tanto, el rendimiento de los activos es del 10%, o sea, 200.000 euros de ingresos. Estos ingresos son divididos por 2 millones de euros activos. Ahora bien, ¿cómo se financian estos activos? Supongamos que los activos se financian totalmente en fondos propios, es decir, como el capital aportado por los accionistas. Esto hace que 200 euros de ingresos netos divididos por 2 millones de euros de fondos propios nos da un ROE o rentabilidad financiera del 10%. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, los fondos propios son una única forma de financiar los activos. También se puede acudir al banco para pedir un préstamo y así no invertir tanto tu dinero. De esta forma, la empresa decide financiar los activos al 50%, fondos propios, y al 50% con deuda. Como sabemos, los bancos no regalan dinero, por lo tanto, la deuda casi nunca sale gratis. Por lo que supongamos que los ingresos netos bajan a 160 euros debido a los intereses cobrados. El rendimiento de los activos es ahora el del 8%, 160 euros. Los ingresos netos divididos por 2 millones de euros de activos, esto es inferior al 10%. Teníamos antes, sin embargo, nuestro ROE de rentabilidad financiera que aumentaría, ya que 160 euros de ingresos netos divididos por 1 millón de euros de fondos propios, que es el 16% de este efecto de apalancamiento financiero, ocasiona que mientras eso pasa, el ROE, que es el rendimiento de los fondos propios, era el 10% de los activos, se financian totalmente con fondos propios. Ahora el rendimiento de los fondos propios suben hasta el 16%, o sea, ya no es el 10, sino el 16%. Cuando los activos se financian al 50% con fondos propios y una deuda, ¿qué tal si vamos un paso más allá y le pedimos un préstamo mayor? De esta forma, los activos con 400 euros de fondos propios que tiene la empresa y 1.600 euros como una deuda, en este caso los ingresos netos se reducen a 136 euros, ya que con mayor cantidad de deudas más interesantes pagar y consecuencia el rendimiento de los activos se reduce al 0,8%. Sin embargo, el ROE o rendimiento de los fondos propios aumentaría drásticamente, ya que 130 euros de ingresos netos dividido por 400 euros de fondos propios generarían un ROE del 34%, un paso más arriesgado que podríamos decir. Pero, ¿qué pasa si financiamos los activos con tan solo 200 euros de fondos propios y una enorme deuda de 1.800 euros? Suponiendo que podamos encontrar un banco que está dispuesto a conceder o concertar un préstamo con este tipo de apalancamiento financiero. En este caso, los ingresos netos siguen reduciendo y llegan a los 128 euros y el rendimiento de los activos se reduce en consecuencia al 64%. Sin embargo, el rendimiento de los fondos propios, como ya debéis suponer, aumentaría drásticamente 128 euros de ingresos netos divididos
por 200 euros de fondos propios generan alrededor de un rendimiento de fondos de 64%, lo cual podría ser rentable. Resumamos esto en 4 escenarios de apalancamiento financieros, como lo es la importante declaración de que estamos suponiendo un mundo lineal y estable. En este ejemplo concreto, 2 millones de euros activos totalmente financiados con fondos propios generan un 10% sobre los activos y un 10% de rentabilidad. Sobre los fondos propios, por lo tanto hay un apalancamiento del 1%. Los mismos activos financiados al 50% entre fondos propios y deuda generan un 8% de rendimiento de los activos y un 16% de los rendimientos de los fondos propios. El apalancamiento financiero 2, por cada dólar de fondos propios hay 2 euros de activos. Si el apalancamiento financiero es 2, entonces el ROE o la rentabilidad financiera es 2 veces rentabilidad de los activos, 10 veces más rentable que los activos. Cuando pasamos al 20% de fondos propios y al 80% de la deuda, el ROA baja al 6.8%, mientras que el ROE salta al 34% del apalancamiento financiero. Es decir, la parte 5, cada dólar de fondos propios hay 5 euros de activos. Si el apalancamiento financiero es 5, entonces el ROE es 5 veces el ROA. En cuanto mayor sea el apalancamiento financiero, mayor será la rentabilidad de los fondos propios. Cuando pasamos del 10% de fondos propios al 90% de la deuda, el ROA baja al 6.4 y el ROE puede dispararse hasta el 64% del apalancamiento financiero. Es decir, por cada dólar de fondos propios, 10 euros de activos. Si el apalancamiento financiero es 10, entonces el ROA es 10 veces el ROA. El ROA es 10 veces el ROA. Esto ocurre de forma exacta en la vida real. Realmente la vida real no puede ser mucho más volátil que un bonito y limpio ejemplo sobre el papel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los 128 euros de ingresos netos se convierten en una pérdida inesperada de 400 euros? Es una situación de alto apalancamiento financiero. Esto aniquila por completo los fondos propios. Existe lo que provoca los apalancamientos, o bien el accionista aporta urgentemente más capital a la empresa, o el banco toma posesión de los activos que generan la garantía del préstamo. Como vemos, el apalancamiento financiero puede multiplicar nuestra ganancia si utilizamos de forma segura el apalancamiento financiero. Sin embargo, también puede acabar con los fondos propios. En caso de pérdidas inesperadas y generar una importante deuda, puede llegar a ser difícil de pagar. Es muy importante esto, tener en cuenta los que son el ROA, el ROE y el otro.